tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Doy a usted la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Álvarez Sandoval. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guerrero. Después hizo la especialidad en medicina interna en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Hospital Juárez. Y hizo la subespecialidad en nefrología también en la UNAM, pero esta vez en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Tiene un curso en la clínica Joslin, afiliada a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos en 2015, y es director médico de la unidad de hemodiálisis de Fresenius Medical Care en Acapulco. Profesor de nefrología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, y tiene varias publicaciones. Doctor, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor Mayagoitia, un gusto estar aquí en su programa. Muchas gracias y saludo a mi compañero de programa, Mauricio García. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, doctor Mayagoitia, doctor Álvarez, es un gusto tenerlos ustedes aquí, y también le damos la bienvenida a nuestros que están viendo por la plataforma de Facebook y TV Acapulco. Muchísimas gracias. Doctor. Muy bien. Pues yo creo que es obligado el preguntarle, doctor, realmente en el público, entre aquellos que tenemos la desfortuna de tener un familiar enfermo, no sabemos a qué médico acudir, si debemos de acudir al nefrólogo, debemos de acudir al urólogo ante una enfermedad renal. Yo quisiera que nos hiciera usted el favor de explicarnos cuál es la diferencia entre una especialidad y la otra, y si la enfermedad renal existe, ante quién debemos de llevar a nuestro paciente. Muy bien, doctor Mayagoitia. Bueno, le iniciaría comentándoles que en realidad la especialidad de nefrología, la especialidad médica de nefrología tiene poco tiempo. Sí, tiene aproximadamente 50 años en el mundo y en México, en el cual empezaron a surgir los primeros nefrólogos. La nefrología es la especialidad médica que estudia, diagnostica, trata y previene enfermedades del riñón. ¿Sí? Desde hace algunos años, los pacientes que tenían problemas renales eran atendidos, era un campo no limitado, lo veía el cirujano general, lo atendía el internista, lo atendían hasta otras especialidades médicas, ¿no? Pero de hace algunos años para acá, el ámbito del nefrólogo fue creciendo, y para fines prácticos a eso nos dedicamos, ¿sí? Diagnosticar y tratar médicamente problemas del riñón. El urólogo lo que hace es tratar en forma de procedimientos quirúrgicos algunas patologías del riñón. Es decir, cuando se trata de quitar un cálculo, cuando se trata de operar quitar algún tumor en el riñón, en la próstata, lo hace el urólogo, ¿sí? Cuando se trata de una cuestión médica, por ejemplo, un diabético que tiene daño renal, el especialista que necesita, como no hay nada que operar, pues sería el nefrólogo. Entonces, las cuestiones médicas las ve del riñones y de las vías urinarias, las ve el nefrólogo, y lo que cuando haya que quitar o operar a algún paciente, lo tiene que hacer el urólogo. Aunque cabe la pena comentar el hecho de que hay enfermedades que tenemos que verlas los dos especialistas. Concomitantemente. Un ejemplo, los cálculos renales, ¿no? Okay. Yo quisiera que nos dijera usted cuáles son las principales funciones del riñón. Bueno, el riñón es un órgano maravilloso, y no porque sea nefrólogo, ¿verdad? Pero tiene muchas funciones. Las principales serían, por ejemplo, ayudar a eliminar todas las sustancias que el organismo va produciendo cada minuto, cada hora, cada día. El órgano encargado de eliminar todas esas sustancias tóxicas, pues son los riñones. Nos ayudan a controlar la presión arterial, la acidez de la sangre, electrolitos, que son sustancias que se encuentran en la sangre también, y algo importante,
ayuda a formar la sangre en nuestro organismo. Por increíble que parezca, cuando un paciente tiene daño renal, la hemoglobina empieza a descender hasta llegar pues a niveles muy alarmantes, ¿no? Es un órgano hematopoyético, entonces. Exactamente, ayuda a través de una sustancia a producir la sangre dentro del organismo. Y es muy interesante que lo que acaba usted de decir, aunque no es necesario que nos metamos de lleno en el tema, pero mencionó usted que sirven para regular la tensión arterial. Y a mí me surge la pregunta, todo aquel paciente que tiene alterada la función, la TA, la tensión arterial, ya sea hipertenso o hipotenso, por relación directa, ¿tiene daño renal? Algunos tienen daño renal. Algo interesante, doctor Mayagoitia, Sí. es el hecho de que los casos de que se asumían que eran hipertensión esencial, es decir, que no se sabía la causa, no sé, una persona de 30, 40 años que sea hipertenso, se pensaba que era esencial, que no había ninguna causa que estuviera condicionando eso. En la actualidad se sabe que esos pacientes en realidad tienen una disfunción renal. Entonces, en la actualidad se considera que atrás de eso gran número de pacientes que son hipertensos esenciales, que no tienen una causa evidente, tienen una disfunción renal. Entonces, prácticamente todo paciente que tenga hipertensión tiene que estudiarse su función renal. Doctor Álvarez, perdón, Sí. es Adelante, que también adelante. Sí. fue importante lo que dijo. Cuando una persona frecuentemente tiene una hemoglobina regular, de 15, vamos a poner siempre 15 o 17, casi siempre, y le empieza a bajar a 13 o a 14, ya es un síntoma en que debe de verse para cuestiones renales. Bueno, el que un paciente tenga anemia no necesariamente indica que sea el riñón, es una de las causas, pero sí ameritaría estudiarse clínica y con estudios de laboratorio para saber ante qué estamos, ¿no? Entonces sí, algunos casos de pacientes que tienen anemia, si se estudian, hacen estudios, vamos a documentar que pueden tener daño renal. No todos, pero algunos de ellos van a tener daño renal. Porque, por ejemplo, yo he visto, y bueno, es mi caso, ¿no? Que también he visto que Marco y yo siempre he tenido 18, yo y Marco entre 14 y 15, pero los doctores no le ponen mucho caso a eso. No, está bien, estás en el rango. Sí, de hecho, el O nivel... sea, como que no se fijan que puede ser un parámetro para mandarlo al nefrólogo, al urólogo o a X especialidad. Sí, se considera que se consideran anemia, por ejemplo, en el adulto por abajo de 13 y en mujeres por abajo de 12. Entonces, si alguna persona llega a tener, un adulto llega a tener 12, 11 de hemoglobina, sí amerita estudiarlo para ver qué está atrás de La eso. anemia de primer grado. Así es, Ujú. así es, doctor. Pero también cabe la posibilidad de que tenga alguna hemorragia interna que habría que detectar de tubo digestivo alto o de tubo digestivo bajo, ¿verdad? Así es, doctor. Antes de meternos a riñón, sin descartar como una posibilidad el problema renal. Así Bien. es. Ahora, es sumamente común debido a los altos índices de diabetes que se han generado en el país y que no es precisamente la enfermedad que tiene la mayor mortalidad, pero creo que sí una de las que tiene la mayor morbilidad. Entonces, escuchamos ese término de enfermedad crónica, crónico-degenerativo, y ahora también escuchamos el término de enfermedad renal crónica. ¿Qué es la enfermedad renal crónica, doctor? Bien, fíjense que los riñones pueden deteriorarse en forma aguda, en el cual es potencialmente reversible, es decir, un adulto puede tener un daño renal agudo por sangrado, por algún medicamento. Eso es algo súbito que se presenta en horas, días, semanas y que el paciente se puede recuperar. Ese es el daño renal agudo y hay muchas causas que producen daño renal agudo, pero también una persona puede tener alguna enfermedad sistémica como la diabetes que con el tiempo puede llevar a un daño renal crónico y por definición el daño renal crónico
pues no es reversible. Sí se puede detener la progresión del daño, pero indudablemente no es reversible, no es recuperable, ¿no? Entonces, como ven, pues los riñones se pueden dañar en forma aguda y se recuperan, o en forma crónica, y estos pues sí se pueden enlentecer esa progresión del daño, pero es un daño crónico e irreversible, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre un daño renal agudo y uno crónico. Cuando hablamos de crónico, hablamos de un proceso irreversible. Así es. Lo ha dicho usted con toda claridad. Y bueno, sí podemos también, como también usted lo ha dicho con toda puntualidad, podemos hacer que esa cronicidad disminuya en los eventos de acuerdo al daño que está produciendo, pero no podemos detenerlo. Eventualmente llegaremos al punto en el que habrá un colapso. Lo único que vamos a modificar serán los tiempos. Ahora bien, hablando de la enfermedad renal crónica, ¿quiénes tienen riesgo de tener la enfermedad renal crónica, doctor? Un punto muy importante. Anteriormente, hace algunos años, cuando se revisaban qué pacientes podían tener daño renal crónico, pues se asumía que era el diabético y el hipertenso. Pues en la actualidad esa lista se ha ido incrementando y vale la pena para todo el público que escucha y que ve este programa tener conciencia de que en la actualidad un paciente puede tener daño en sus riñones en forma crónica, el que es diabético, el que es hipertenso, el que tiene infecciones de vías urinarias, aquel paciente que presentó cálculos en las vías urinarias, ¿sí? Un paciente de edad avanzada, más de 60 años, ¿sí? Fíjense, un punto bien importante, ¿no? Me llegan a veces pacientes que dicen, doctor, yo nunca he ido al médico, tengo 70 años y nunca lo he visitado. Bueno, en la actualidad, arriba de 60 años vale la pena hacerse una revisión clínica y de laboratorio para saber si esa persona pues tiene daño renal crónico, ¿sí? Entonces, esa sería la lista. Y algo importantísimo que vengo a comentar es el hecho de que en la actualidad el bajo peso al nacer y la prematurez son factores de riesgo para tener daño renal crónico. Este es un concepto relativamente nuevo, ¿verdad?, de hace algunos años, y como que no se ha dado toda la importancia que se requiere. Y por eso, acudiendo a la invitación del doctor Mayagoitia, pues estamos aquí para poder fomentar y concientizar a la población general que si alguna madre de familia o una familia tuvo un niño prematuro o de bajo peso al nacer, pues tenemos que darle seguimiento a ese niño porque es un paciente con riesgo de diabetes, de hipertensión y nefrópata a futuro, ¿no? El bajo peso al nacer lo entiendo perfectamente, pero ha dicho usted prematuro también. ¿Quiere decir que los sietemesinos tienen exactamente el mismo grado de riesgo que los que nacieron a término pero con bajo peso? Sí, así es. En la actualidad se considera bajo peso al nacer cuando pesa el bebé, pesó menos de 2,5 kilogramos. Y prematuro cuando son menos de 37 semanas de gestación, ¿sí? Ahora, quiero andar un poquito el por qué. Bueno, eso es algo medular para entender y concientizarnos sobre eso. Se considera que un bebé prematuro, ¿sí?, nuestro riñón se desarrolla con todo su potencial hasta la semana 36, 37. Si un bebé nace a la semana 30, 31, 32, 33, van a ser con un riñón infradesarrollado. Y eso lo condena de por vida. Entonces, tanto el bebé con bajo peso al nacer o prematuro, algo ocurrió en la vida intrauterina de ese bebé, que no logró desarrollar todos los órganos. Y eso lo condena que a futuro sea hipertenso, sea diabético o sea nefrópata, entre otras riesgos de la prematurez y de bajo peso al nacer, ¿no? O sea, no nada más es que tenga el riesgo renal, sino es un candidato óptimo, digámoslo así, para las enfermedades crónico-degenerativas. Exactamente, doctor Mayagoy, te puso el dedo en la llaga, ¿no? Para darles una idea, un prematuro o un niño de bajo peso al nacer
tiene mayor riesgo de que tenga daño renal, aunque no sea diabético a futuro. Tiene riesgo de ser diabético. ¿Por qué? Las glándulas que producen la insulina no se desarrollan. Y eso hace que a futuro no produzca suficiente insulina y sea diabético, ¿sí? Las partes que componen el riñón, que se llaman nefronas, necesitan todo el tiempo necesario para que se desarrollen. Si nacen prematuro, aumenta el riesgo de que, como no nació con toda la dotación de nefronas, sean nefrópata. Ese es dos riesgos. ¿Qué otro? Pueden tener problemas en la retina, hay retinopatía del prematuro. Pueden tener trastornos en su neurodesarrollo. Un bebé prematuro de bajo peso al nacer va a tener trastornos en el aprendizaje, va a tener trastornos del lenguaje, de su neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, problemas pulmonares también. Es decir, cada vez que nos tocamos ese punto de la prematurez y de bajo peso al nacer, la verdad que tenemos que pensar todos los riesgos que conlleva a esos niños, ¿no? Esos niños que nacen en la incubadora, ¿cuál es la información y la especialidad en que debe de estar llevando a su hijo ya cuando ya sale de la incubadora? ¿Qué información usted le daría a los padres, doctor? Bueno. Porque he visto que es nulo, ¿eh? Sí. Realmente ante un niño prematuro, un niño de bajo peso al nacer, cuando ya está dentro del hospital, el hospital a través de sus especialistas como neonatólogos, pediatras, tienen que encontrar las condiciones para que ese bebé no sufra en forma general y sobre todo sus riñoncitos. Porque algo interesante, un bebé prematuro que haya nacido a las 30, 32, 33 semanas, todavía tiene 5 semanas para que se desarrolle un poquito más esos riñoncitos. De tal manera que si no se cuidan esas 6 semanas después de que nació un prematuro, se condena más su futuro renal. Y no solamente el riñón, todos los órganos. Entonces es bien importante el papel de los médicos, compañeros especialistas dentro del hospital para tratar de que sus órganos pues no sufran, ¿no? Esa es la parte dentro del hospital. Ahora, ¿qué yo aconsejaría cuando ya el bebé está en casa? Y hay recomendaciones generadas a nivel mundial, ¿no? Un prematuro, un niño de bajo peso al nacer que está en casa, hay que privilegiar la lactancia materna. Eso es algo medular, ¿sí? No dar dieta complementaria en el primer año de vida, ¿no? A veces ocurre lo contrario, porque trabaja la mamá, solamente le da 2, 3 meses y luego le dan dieta complementaria. Eso son acciones no recomendadas para ese tipo de niños, ¿no? ¿Qué otras acciones? Vigilar su crecimiento. Se ha visto que los niños prematuros o de bajo peso al nacer que suben rápidamente en los primeros 2, 3 años, tiene un efecto deleterio a futuro a esos bebés. Hasta eso hay que cuidar. A veces la expresión de las mamás, mira, es 7 mesino, nació pequeñito, pero mira ahorita pesa el doble o el triple de lo que debe de pesar. Eso no es lo correcto, ¿no? Y aquí entra el papel de los padres, de los médicos de primer contacto para dar el seguimiento correcto, ¿no? Y para finalizar, se sugiere que un bebé prematuro de bajo peso al nacer tenga un seguimiento, ¿sí?, por un nefrólogo pediatra. ¿Para qué? Para que vaya vigilando su función renal hasta los 18 años, ¿no? En la práctica esto poco sucede, ¿no? Así es. Hay dichos populares, ¿verdad?, en donde escuchamos a la gente que la señora le comenta a la otra, no engordes al niño en el útero porque luego vas a tener problemas para el parto, entonces lo engordas mejor ya que nazca, y esto por supuesto conlleva a los riesgos que usted ampliamente ha mencionado, ¿verdad?, al tener productos con un bajo peso al nacer. Pero cuando hay niños prematuros, no solamente es los riñones los que están incompletos, sino en muchos casos también son los pulmones, ¿no? Se tienen que administrar altas dosis de cortisona, mantener al paciente en la incubadora, etcétera. Le pregunto, ¿hay una diferencia sustancial en el riesgo para
que este producto se vuelva nefrópata cuando sea adulto, si es 7-mesino, 8-mesino, si tiene, dependiendo del número de semanas que tenga en la gestación, si realmente es mucha la diferencia en una semana, en 2 semanas, o si es exactamente el mismo riesgo. Sí, es diferente el riesgo. De hecho, está bien determinado que entre la semana 25 y la semana 36 se genera aproximadamente el 60% de todas las nefronas. Es decir, esas 10 semanas son pero vitales para el desarrollo renal del bebé, ¿sí? Entonces, obviamente, entre más temprano, o mejor dicho, entre más prematuro sea, pues el riesgo es mayor de que no solamente sea nefrópata, sea diabético, sea hipertenso, etcétera, ¿no? Entonces, lo que acaba usted de decir con toda claridad nos lleva a considerar que en este caso la carga genética, que no sería propiamente genética, sino sería circunstancial, porque son demasiados los factores que intervienen en el proceso gestacional y en el momento del parto, pero en este producto ya su nacimiento prematuro y su bajo peso ya no lo hace predisponente a una enfermedad renal, sino lo hace determinante, ya está prácticamente condenado. ¿Es correcto? Así es. Y esta es la población, precisamente como les comento, que debe de vigilarse, ¿sí? Un niño que haya nacido de peso adecuado, peso normal, el peso normal se considera entre 2,500 y 4 kilos, y si haya nacido de peso normal y de una edad gestacional normal, pues quizás no requiera mayor seguimiento, pero ese grupo de pacientes, de niñitos prematuros o de bajo peso al nacer, sí necesitan un seguimiento estrecho para ir quitando todos los factores que se pudieran ir apareciendo y obviamente aminorar los factores que pudieran hacer que el daño progrese, ¿no? No es lo mismo que un prematuro o un de bajo peso al nacer se mantenga con peso ideal toda su vida, a que imagínense, se agregue obesidad. Este es un detonante que va a hacer que aparezcan problemas serios en ese adulto a futuro, ¿no? Algo interesante que quiero comentarles, fíjense, es que en la actualidad se sabe que, por ejemplo, si una niña fue prematura o de bajo peso al nacer, esas condiciones que vivió in útero las puede transmitir a sus hijos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos lo que vivió in útero mi mamá o mi abuela, ¿sí? Y por eso sí es tan importante esto, porque eso se ha bien documentado, que esos cambios se llaman cambios epigenéticos, ¿sí? Que pueden heredarse, aunque no haya una alteración cromosómica, pero hay cambios en ciertas enzimas que hacen que, por ejemplo, si yo fui prematuro de bajo peso al nacer, ese riesgo sí se lo heredo a mis hijos y a las próximas generaciones. Entonces, es un dato bien importante que no podemos perder, soslayar, ¿no? Así es. Bien, siendo la medicina preventiva en todas las especialidades la mejor de todas las medicinas, ¿cuáles son las medidas de prevención que podemos realizar para conservar nuestra salud renal? Y aquí sí me gustaría, doctor, que su respuesta haga una diferencia de los grupos, ¿no? O sea, vamos a hablar del paciente sano, en términos entrecomillados, pero sano. Vamos a hablar del paciente que ya tiene problemas, alguna enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, pero que no tuvo bajo peso al nacer. Y vamos a hablar también, como caso particular, del producto de que haya nacido con bajo peso, porque deben de tener condiciones distintas, ya que sus orígenes también son distintos, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, no hay duda que la mejor medicina es la medicina preventiva, ¿sí? Y eso se llama prevención primaria. Hay diferentes tipos de prevención, pero la prevención de la que vamos a hablar ahorita es la prevención primaria.
que está destinada a dos grandes grupos, ¿sí? La población sana y la población que tiene factores de riesgo, ¿sí? Y para esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay 4 acciones y estilos de vida que son saludables, que son mantener mi peso, hacer ejercicio, no fumar y una alimentación saludable. Estos 4 estilos de vida saludables se hicieron una encuesta en Estados Unidos y en ese estudio que se realizó solamente el 3% hacía esos 4 estilos de vida, acciones y estilos de vida saludable. El 3% nada más. 3 de cada 100 hacían esas 4 acciones, ¿no? Entonces, en México no se ha hecho, pero eso nos da una idea de que para la población aparentemente sana, pues no promovemos ni hacemos estilos de vida saludable, ¿no? Y son 4 muy fáciles de aprender y de llevar a cabo, ¿no? Una alimentación saludable, no fumar, hacer ejercicio y mantener mi peso ideal, ¿no? Entonces, de ahí partimos. ¿Qué le recomendaría yo a la población general? Pues echar en práctica estas 4 acciones de un buen estilo de vida, ¿no? Que ya comenté, no fumar, mantener un peso ideal, una dieta saludable y hacer ejercicio, ¿no? Entonces serían las recomendaciones para la población general. Ahora, usted menciona 4, aquí tengo 8. Así es. Ese es para una encuesta, un estudio que se hizo en Estados Unidos para ver qué tan concientizados estábamos de realmente, porque una cosa son las campañas y otra cosa es lo que realmente las personas realizamos, ¿no? Y la verdad es que muy pocas personas en el mundo, no solamente en México, llevan un estilo de vida saludable en esos 4. Ahora, algo interesante es, eso es con la población sana. Para la población de riesgo, ¿cuáles son la población de riesgo? Prematuro, bajo peso al nacer, diabético, hipertenso. Ahí sí ya van todos. Ahí van todos, paquete. sí. Okay. En esos, ¿qué les recomendaríamos? Por ejemplo, y vamos a hablar de las haciendo particular énfasis en cada uno de ellos, por ejemplo, pero en ese grupo de los pacientes de alto riesgo hay recomendaciones muy prácticas para cada grupo. Por ejemplo, en el diabético, cuando queremos hacer prevención primaria, que es lo que nos tiene aquí, ¿qué le recomendaríamos al paciente diabético, por ejemplo? Es un diabético que no tiene daño renal todavía, sino es un diabético que lleva 2, 3, 4 años. ¿Qué le recomendaríamos? 1. Parte de las recomendaciones de la población general aplican a ellos también, como es mantener buen peso, alimentación saludable, hacer ejercicio, y otras recomendaciones que serían monitorizarse su glucosa, su presión arterial, y como es una población de riesgo, necesita estarse monitorizando su función renal. Esa sería la recomendación para el diabético, ¿sí? Que prácticamente a las 4 que ya comentamos se agregarían otras 4, que serían monitorizar la presión arterial, el control de la glucosa, ¿sí? Y función renal, y la última es no automedicarse, ¿sí? Ese es un punto bien, bien importante, ¿sí? Ojo, esta no aplica para la población sana, Sí, claro. sino los pacientes que ya tienen factores de riesgo, ¿no? Y ese sería ¿Con qué frecuencia? Nada más me faltó la frecuencia para que se haga monitorice. Sí. Ajá, por ejemplo, se sugiere que por lo menos una vez al año se esté haciendo este monitoreo, en este caso el diabético, ¿no? Ya si hay daño renal, ya cambia la estrategia de seguimiento, claro. Pero si es un diabético de poco tiempo de evolución, pues lo ideal es que por lo menos cada mes se haga una evaluación, que es lo que sugieren las guías, ¿no? Ahora, vámonos con otro grupo, por ejemplo, las personas que hayan formado cálculos o piedras en las vías urinarias. Ya comenté que una persona que formó cálculos es un nefrópata en potencia. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Checar su peso, alimentación saludable, no fumar, hacer ejercicio, y él sí tiene que dársele seguimiento de su función renal, ¿sí? En la actualidad se sabe que si una persona tiene cálculos en su vía urinaria, mientras no se quiten, es un factor de inflamación renal constante y que puede llevar a daño renal. De hecho, la litiasis es una causa
de enfermedad renal crónica. Entonces, esa sería la recomendación para una persona que haya formado cálculos en las vías urinarias. Para el hipertenso, igual, o una persona de edad, por ejemplo, a mí me puede llegar una persona de 60, 70 años que nunca ha visitado algún médico y va por dolor de cabeza, ¿sí? ¿Cuál es mi obligación? Hacerle una revisión, checar sus signos vitales, y aunque no encuentre hipertensión y solamente la cefalea sea tensional por estrés, tengo la obligación de hacer los estudios, que casi no se hace. La pura edad, más de 60 años, es un factor de riesgo de tener daño renal. Y hay que hacer el escrutinio, el estudio, aunque el paciente ha ido por otra causa, para ver que todo esté bien. Doctor, una pregunta porque varía, y más en las redes sociales, ¿cuánta agua es la que en verdad debemos de tomar para mantenernos sanos? Y también los que están enfermos, pues de llevar, como he dicho, alargar un poquito más su problema, ¿no? Porque se dice que si se toman 2 litros o más de 2 litros, también tanta agua es malo. Hiperhidrosis se llama. Así es. Sí, la recomendación que daríamos es que por ejemplo, para una persona sana, entre 2 y 3 litros sería suficiente para mantener funcionando bien nuestro riñón. Recordemos que inclusive hay lugares como por ejemplo cálidos aquí en Acapulco, en el cual las pérdidas cutáneas son altas, o el trabajo que desempeñe, no sé, por ejemplo una persona que esté trabajando en el campo buena parte del día va a perder por sudor muchísima cantidad de agua. Entonces, en ese tipo de personas con ese tipo de actividades sí se recomienda 3, 4 litros para que no tenga como factor de riesgo el que no se hidrate adecuadamente, ¿no? Entonces, pero ya una persona que ya se documente que tiene daño en el riñón, sí, para algunos casos, cuando entre mayor sea el daño, se sugiere la restricción hídrica. ¿Por qué? Porque el riñón ya no puede eliminar toda el agua que le demos. Por ejemplo, yo aparentemente estoy bien, no tengo ninguna enfermedad, yo puedo tomar 4 litros en este momento, elimino todo lo que no necesito y me quedo solamente con lo que necesito. Pero a una persona que ya tiene daño renal, le doy a tomar 4 litros, va a eliminar 2 y 2 se va a quedar con ellos porque no los va a poder excretar. Entonces, a la población general, 3, 4 litros. La persona que tenga daño renal, o ya leve, moderado, severa, bueno, va a depender de la condición de cada paciente, ¿no? Entonces son 4 litros conforme uno... dependiendo de la actividad y de del la lugar, actividad. y del Así lugar es. también, ¿no? Porque en lugares donde hace frío, pues se disminuye Sí. la necesidad de la Sí. ingesta, y en lugares calientes como pues aumenta. Le voy a dar un tip que escuché en un favor. congreso de nefrología y lo recuerdo como si hubiese sido ayer, una recomendación que dio un nefrólogo precisamente hablando de litiasis renal. Decía que cuesta trabajo para los médicos decir cuánta agua puede o debe de tomar un paciente. Y la recomendación que él hacía y que yo la promuevo es la siguiente, dice, miren, cuando ustedes vayan a orinar y vean la orina que está concentrada, ¿qué significa? Que les hace falta agua. Claro. Si ustedes van a orinar y excretan una orina clarita, están tomando el agua que necesitan. Entonces es una muy buena, es algo muy subjetivo porque no lo puedo medir, pero la idea es que cuando yo vea mi orina concentrada, así de fácil, que la vea amarillo oscuro, ¿verdad? No transparente como debe de ser, ¿qué significa? Que necesito más agua. Entonces es una recomendación muy práctica que les doy yo a mis pacientes. Bueno, además de darle una cifra para que ellos tengan un referente, yo les recomiendo, bueno, la mejor manera de saber si me falta o me sobra agua es viendo las características de mi orina, ¿no? Creo que es importante mencionar que la deshidratación en las personas de la tercera edad se da de manera tan fácil como se da en los recién nacidos. O sea, aquí los extremos se tocan. Entonces, las personas de la tercera edad, sin darse cuenta, se deshidratan, y si no toman en cuenta ese parámetro que usted está señalando, si no le prestan atención a su orina, pues van a caer en estados hasta que pueden llevarlos hasta un estado de shock. Así es. Y algo importante, doctor, yo creo que tocó el punto, el nexo para otro programa, que sería la relación entre deshidratación
y el aumento de riesgo de infecciones de vías urinarias. Es increíble y ya está bien documentado desde el punto de vista de médico y fisiopatológico cómo las personas que se deshidratan tienen aumento de riesgo para infecciones de vías urinarias y engloba pues los dos grupos de riesgo, que son los niños, que son los ancianos, ¿no? Que es donde vemos más infecciones de orina, ¿no? Cuando estamos hablando de un problema renal, de un daño renal, hablamos del daño renal agudo y hablamos del daño renal crónico, que inevitablemente nos pueden llevar a una diálisis, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Y a mí me gustaría que nos ilustre usted y que nos diga qué es la hemodiálisis, con qué frecuencia se debe de realizar, y algo muy importante, y son las mismas preguntas para la diálisis peritoneal. Cuando nosotros nacemos y tenemos buen peso al nacer y tenemos nuestros 2 riñones, nos damos cuenta de que nada es para siempre. Esos riñones tienen un tiempo de vida útil como el organismo en su conjunto, y va a llegar el momento en el que vamos a tener algunas patologías y algunas disfunciones. Si el riñón falló, la diálisis, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal serán un paliativo, será algo que le va a ayudar al riñón a extender su función por un tiempo determinado. No va a ser para siempre, porque mucha gente piensa que si se hace la hemodiálisis, pues va a vivir eternamente como si tuviera sus riñones buenos. Y aquí sí me gustaría que nos diga usted cuál es el promedio de sobrevivencia de un paciente que es sometido a hemodiálisis y también el paciente que es sometido a diálisis peritoneal. Pero algo muy importante, ¿cuáles son los criterios que se aplican para decidir por una o por la otra? Por favor. Muy bien, con gusto respondo la pregunta. Miren, ya una vez que a un diabético, un hipertenso o una persona que haya tenido antecedentes de infecciones de vías urinarias o cálculos en la vías urinarias, un prematuro o un paciente de bajo peso al nacer, cuando se documenta que tiene daño renal crónico, el segundo paso es estadificarlo. Entonces, ¿cómo sé que un paciente tiene daño renal crónico? Haciendo a través de estudios. A través de esos estudios existen 5 estadios de la enfermedad. Quiere decir que ya una vez que esa persona diabética, hipertensa, etcétera, se documentó que tiene daño renal, el siguiente paso es ¿cuánto daño tiene? Entonces la primera pregunta es, doctor, ¿tengo daño sí o no? Si la respuesta es no, no porque diga no, tengo que sentarme, no, tengo que promover estilos adecuados de vida, ¿no? Si la respuesta es sí tiene daño, la siguiente pregunta es ¿cuánto daño tengo? Existen 5 grados de daño. En el grado 1 el daño es mínimo, en el grado 2 el daño es mayor, en el grado 3 es el daño moderado, en el grado 4 severo, y en el daño 5 son los pacientes que requieren ya de una terapia de sustitución renal. Interesantemente, los primeros, el grado 1, 2, 3 y 4, no requieren ni de hemodiálisis, ni de diálisis, ni trasplante. Solamente los estadios 5. En los estadios 1, 2, 3 y 4, hace algunos años se decía, bueno, ya tienes daño, pues no hay que esperar que te llegue el tiempo del grado 5 de una terapia. En la actualidad no. Y yo creo que sería motivo de otro programa, ¿qué hacer con esos pacientes que tienen daños tempranos? ¿Sí? En la actualidad, tanto para el médico de primer contacto como para el especialista, hay mucho que podemos hacer para evitar que los pacientes progresen rápidamente. ¿Qué es daño temprano? Daño temprano, por ejemplo, los estadios 1, 2 y 3. Esos son estadios tempranos. Pero no tiene que ver nada con la edad del paciente. No, Okay. Sino con el grado de daño. Correcto. Ya comentamos que el grado 1 sí. puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un anciano. El grado 1 es daño mínimo, el riñón está funcionando más del 90%. En el grado 2 es un daño mayor, en el grado 3 mayor también. Los grados 4 y 5 debe de verlos el nefrólogo. Entonces, los pacientes que ya tienen un daño severo en el grado 5 son los que necesitan o hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, cualquiera de los 3. ¿De qué va a depender? De
de la enfermedad que condicionó el daño, de las condiciones del paciente, la edad del paciente y la decisión del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si es una persona joven, 20, 30 años, pues lucharíamos para hacerle un trasplante de riñón. Entonces, esas es las terapias que se llaman terapias de sustitución renal. Entonces, son las que se ofrecen cuando es un daño severo. Los pacientes con grados con daño renal leves o moderados, daño 1, 2, 3 y 4, esos no requieren de ninguna terapia de sustitución renal. Los de grado 5, uno sería la hemodiálisis. La hemodiálisis es una terapia en el cual la sangre del paciente, ahí se utiliza la sangre, se limpia, ¿sí?, para que el paciente mejore en sus condiciones generales. Ojo, la hemodiálisis, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, no curan al riñón, no hacen que el riñón funcione. Lo que hacen es sustituir funciones del riñón y que el paciente se sienta mejor y pueda tener una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, la hemodiálisis es una terapia en la cual se limpia la sangre, y la diálisis peritoneal implica colocar un catéter, un tubito en el abdomen, para que a través de ahí se introduzca líquido, limpie el organismo y a través de entrar y sacar ese líquido, mejoren las condiciones del paciente. Y la tercera terapia es el trasplante renal. ¿Cuál es la mejor, que da mejor calidad de vida, que da mejor sobrevida para el paciente? El trasplante, no hay ninguna duda. Ahora, con respecto a la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que es, a mí siempre me preguntan en diferentes foros, médicos de primer contacto, pacientes, estudiantes de medicina, oiga doctor, ¿y cuál es la mejor? En realidad, no por lo que lo diga yo, pero los estudios han mostrado que prácticamente son similares. Un ejemplo, si yo agarro 10 pacientes en hemodiálisis en este año, que es, por decirlo, 2010, al 2011 está vivo el 80%. Es decir, de acuerdo a las estadísticas, muere el 20% en los primeros 12 meses, ¿sí? Entonces, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Cuando damos seguimiento a esos 10 pacientes que los tomé en el 2010, a 5 años, es decir, en el 2015, solamente está vivo entre el 30 al 40%. Y aplica para los dos, es decir, una alta mortalidad para los pacientes tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, aunque insisto y les comento, hay casos extremadamente maravillosos. Yo tengo una paciente que ingresé en el 2000 y ya estamos en el 2019 y se mantiene en excelentes condiciones, ¿sí? Eso es muy raro, 19 años en hemodiálisis, y tengo pacientes de 19 años que han estado en hemodiálisis, 18, 17, 15, 14 y así hasta los que han ingresado recientemente, ¿no? Entonces, hay varios factores que hacen, ¿quiénes son los que más sobreviven tanto tiempo en hemodiálisis o diálisis peritoneal? Pues los pacientes jóvenes que no son diabéticos. A los diabéticos, por definición, no les va muy bien ni en hemodiálisis ni en diálisis peritoneal. Entonces, ¿cómo que concluiría la respuesta como respuesta a la pregunta? Realmente tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal son terapias de sustitución renal en cuya la probabilidad de sobrevida no es buena. Imagínense, a 1 año solamente estaría vivo el 80% y a 5 años el 40%. La gran mayoría pues fallece en los primeros años. Son raros los pacientes, pero los hay que llevan 5, 10, 15 y hasta 20 años en hemodiálisis. Si eso los comparamos contra el trasplante, pues no hay punto de comparación. A 5 años, los trasplantados está vivo entre el 80 y el 90%. Un mundo de diferencia entre un trasplantado y un paciente que está en hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿no? Ya que está hablando de estadísticas, doctor, México, ¿en qué lugar se encuentra con problemas de riñón? Sí, una interesante pregunta. Fíjense que, por ejemplo, hemos hecho cálculos a nivel mundial, hay 850 millones, habemos aproximadamente 7,000 millones de personas en el mundo, 850 millones tiene algún grado de daño del 1 al 5, 850 millones, ¿sí? En Guerrero,
para hacer más el ejercicio localmente, ¿no? ¿Cuántos hemos hecho cálculos que hay alrededor de 300,000 personas en nuestro estado con algún grado de daño renal? 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? 300,000. ¿Cuántos están en el estadio último, estadio 5? 3,000, alrededor de 3,000 pacientes se encuentran en la etapa más avanzada, que necesitan o hemodiálisis, o diálisis peritoneal, o trasplante, ¿no? Ahora, ¿cuántos de esos tienen acceso a atención? Andamos por alrededor de los 1,200, 1,500 pacientes. La gran mayoría de nuestros nefrópatas en nuestro estado, desafortunadamente, o no tienen cobertura, o tienen cobertura a través del Seguro Popular, que no cubre estas terapias de sustitución renal, ¿no? Entonces, sí es un problema, pues, serio, ¿verdad? Porque no todos, como en México, como en cualquier parte del mundo, no todos los pacientes que requieren estas terapias, pues, tienen acceso a que se les ofrezca, ¿no? Habló usted, perdón, de Guerrero, de Acapulco, ¿no tiene la estadística? No, de Guerrero. De Guerrero, Okay. sí. Mauricio. Sí, me lleva a la segunda pregunta. ¿Este problema se agrava por falta de información, prevención o instalación? Bueno, interesante pregunta de Mauricio. Realmente este problema es multifactorial, ¿sí? Y como se dieron cuenta, pues son muchas enfermedades, que algunas más que otras finalmente pueden llevar a un paciente a daño renal crónico. Por ejemplo, en diabéticos. En diabéticos se asume que el 40% va a tener algún tipo de daño renal. Afortunadamente no todos los diabéticos hacen daño renal, si no este sería un problema, pues, más serio, pero alrededor del 40% hace daño renal, y no de todos esos hacen daño renal terminal, ¿verdad? Pero sí, diabetes la diabetes es la enfermedad que más pacientes nefrópatas genera. Ningún país en Latinoamérica tiene los porcentajes como México. Es decir, en México el 50-60% de todos los pacientes que están en programas de hemodiálisis o de diálisis peritoneal tienen la diabetes, es la principal causa. ¿Qué otras enfermedades alimentan los programas de hemodiálisis o diálisis peritoneal? La hipertensión. ¿Qué otro problema? Lo que se llaman glomerulopatías primarias, que son enfermedades propias del riñón y que pueden llevar potencialmente a daño renal, ¿no? Entonces, ¿cómo abatir esto? Pues es un esfuerzo multisectorial, ¿verdad? De todo solamente, inclusive por ahí, en una diapositiva que les traigo viene precisamente cómo abatir no solamente los problemas de bajo peso al nacer y prematurez, sino esto incluye, sí, para ir disminuyendo la prevalencia de enfermedad renal crónica, políticas públicas efectivas, una sociedad civil participativa, empresas que participen, ¿sí?, trabajadores de salud y la academia. Realmente, a través de un esfuerzo multidisciplinario y multisectorial, podemos ir abatiendo este problema serio de la enfermedad renal crónica, ¿no? Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuáles son los protocolos mejor dicho, los criterios que se utilizan para decidir entre hemodiálisis o diálisis peritoneal? Ya nos dijo usted que es más o menos lo mismo, pero debe de haber alguna diferencia porque son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Así es. Sí, de hecho, por ejemplo, ¿cómo se define a qué modalidad va una y la otra? Bueno, hay dos escenarios. Por ejemplo, en ciertos países europeos, por ejemplo, o inclusive en Estados Unidos, se sientan en una mesa como estamos nosotros aquí, el nefrólogo, se sienta el paciente y se sienta la familia. ¿Por qué? Porque cada modalidad tiene sus requerimientos del paciente, de la familia y del médico, ¿sí? Entonces, y claro, un determinante también es la presencia o no de problemas en el corazón. Por ejemplo, hay pacientes que tienen problemas serios en el corazón, tuvieron un infarto o le colocaron ya algún esteno, un problema delicado en su corazón. Esos no son candidatos a hemodiálisis. Aunque el paciente quiera, aunque la familia lo desee, no puede ir a hemodiálisis. Entonces, la otra es, por ejemplo, sería la presencia o no de sobrepeso o obesidad. Si hay un paciente como obeso,
pues sería imposible querer ponerle un catéter, llevarlo a diálisis peritoneal, que sabemos que va a disfuncionar. Entonces, lo ideal que se sugiere es que, como les comenté, en esos países se reúnen, se ven aspectos médicos, aspectos de decisión del paciente y de la familia para tomar la decisión cuál es la mejor para el paciente y lo que él desee, ¿sí? Se ha visto que si le imponemos una modalidad a un paciente, es decir, si un paciente dice, no, doctor, yo no quiero diálisis peritoneal, y lo obligamos, ¿sí? Lo va a llevar al fracaso esa modalidad, porque el paciente sencillamente no quiere y no va a poner de sí para empoderarse de su enfermedad y que nos ayude a que tenga una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, en México hay instituciones que tienen sus propias protocolos y que eso define que un paciente vaya a diálisis peritoneal, pero en forma general sí existen condiciones médicas para poder decidir a una u otra modalidad. Ya vimos que al final del día, pues prácticamente los resultados son similares, pero ¿qué determina médicamente que pueda ser una a la otra? Presencia o no de obesidad, las condiciones del paciente que tenga, presencia o no de cardiopatía para que sea una o la otra modalidad. Ok. Yéndonos a la tercera opción, que después de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que es el trasplante, ¿cuáles son los protocolos de trasplante? Sería la primera que se utilizan para determinar quién sí puede ser sujeto de trasplante, porque no todos los pacientes que tienen una nefropatía son sujetos de trasplante. Esa sería una. La segunda, que va en relación, ¿qué disposición hay de órganos en México? Y la tercera sería, ¿cuánto es el patrón de espera al que tiene que someterse el paciente que requiere de un trasplante? Muy bien. Miren, ahora vamos a entrar al aspecto, ya tocamos hemodiálisis, diálisis peritoneal, el trasplante. No hay duda que el trasplante, y es lo que quiero transmitir, es la mejor terapia de sustitución renal. Ya vimos que viven más y viven mejor el trasplantado que el que está en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ahora, ¿qué criterios se toman? En forma general tiene que ser obviamente los mejores candidatos son los pacientes jóvenes y que no sean diabéticos, aunque, insisto, el ser diabético no impide que se pueda trasplantar un paciente. Y voy a comentar una anécdota. Hace algunos años, los diferentes programas de trasplantes en el mundo trasplantaban a los diabéticos y a los 2, 3, 4 meses fallecían de infarto. Y dijeron, a ver, algo estamos haciendo mal. ¿De qué sirve que los trasplantemos si se están falleciendo a los 2, 3, 4 meses? Y efectivamente, algunos fármacos pueden acelerar el daño. Los fármacos antirrechazo de tejido. Exactamente, pueden acelerar el daño a nivel de las coronarias. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho de algunos años para acá? Estudiar bien al paciente. Si es diabético, se le hacen estudios para ver si el corazón está funcionando bien, está bien perfundido, y si es así, se puede trasplantar. Ya muchos centros en México y en el mundo trasplantan pacientes diabéticos, siempre y cuando tengan buen funcionamiento de su corazón, ¿no? Entonces, el trasplante renal puede ser de dos maneras, de donador vivo, ¿sí? Ya sea de algún familiar o emocionalmente relacionado, es decir, puede donar mamá, papá, hermano, tío o esposa. Entonces es un donador vivo. Siempre y cuando haya la compatibilidad, ¿verdad? Exactamente, okay. La condición es que sean preferentemente, del mismo grupo sanguíneo, ¿sí? Y la otra modalidad es de donador cadavérico, ¿sí? Entonces es cuando un paciente joven y que tiene deseos de desea trasplantarse, pero no hay quien le done por una o por otra razón, pues entra a una lista de espera en el cual vamos a contestar la siguiente pregunta. Hay una lista de alrededor de 30 a 40 mil pacientes que están en espera de un riñón, pero pues en terapias sustitutivas, hemodiálisis y diálisis peritoneal, andan alrededor de 120 mil pacientes en México, 120 mil, 130 mil, y de esos, pues a unos 30, 40 mil son candidatos a trasplante y están en la lista de espera, ¿no? Entonces, el tiempo de espera va a depender de qué, de su grupo sanguíneo. Hay grupos sanguíneos que son muy comunes, muy frecuentes, el O positivo, y hay grupos sanguíneos que son muy raros, el AB positivo, y esos pueden esperar 4, 5, 6, 7 años. Algunos pacientes llegan a fallecer pues esperando que le llegue un riñoncito, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando del trasplante de un tejido vivo.
¿qué hay sobre el desarrollo de riñones artificiales para colocárselos a los pacientes? No el riñón enorme que existe en los hospitales, que es a través del cual se realiza la hemodiálisis, sino un riñón portátil que hay países, por ejemplo los Estados Unidos, en algunos hospitales de Boston ya se están colocando este tipo de riñones artificiales con muy buenos resultados. ¿Qué hay sobre eso en México, doctor? Sí, ese es algo de lo que se está haciendo y de lo que se prevé a futuro, ¿sí? Entonces, las terapias de sustitución renal clásicas que conocemos, pues es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Pero bueno, en la actualidad casi en todo el mundo se realiza la hemodiálisis en centros, ya sea hospitalarios o en clínicas especializadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la actualidad, el 1% de todos los pacientes en hemodiálisis lo hacen en casa. Es muy poquito porcentaje, pero bueno, es una alternativa que se lleva a cabo en ciertos países como en Estados Unidos. Aquí en México todavía no hay legislación para hacer hemodiálisis en casa, ¿no? Entonces, solamente están descritas las hemodiálisis ya sea intrahospitalarias o en clínicas fuera de los hospitales, pero que cumplen con cierta normatividad. Entonces, en el mundo se hace la hemodiálisis en casa, sí. En Estados Unidos es el 1% de todos los pacientes, que son alrededor de 30,000 pacientes que están con hemodiálisis en casa en Estados Unidos. En México no hay hemodiálisis en casa, por lo menos que se haga bajo una legislación todavía. Y el otro punto es que se está trabajando en aparatos de hemodiálisis portátil. Prácticamente es un chaleco que lleva todos los dispositivos, y fue el único aprobado por la FDA. De hecho, en el 2015 se empezó a trabajar, son estudios ya, trabajos de investigación ya clínicos, no preclínicos, sino ya en pacientes, y eso es lo que se está trabajando ahorita. La idea es que en lugar de que el paciente vaya a un centro, pues el paciente en su lugar de trabajo se esté llevando a cabo la hemodiálisis sin depender que vaya a algún centro, ¿no? Entonces, esto se está haciendo en Estados Unidos, en México todavía no, y es un proyecto aprobado por la FDA. ¿Qué va a pasar? Pues hay que esperar los primeros resultados, ¿no? Y el otro punto el otro aspecto importante, es el riñón implantable, ¿no? Les había hablado del equipo de hemodiálisis que el paciente lleva cargado a cuestas, ¿verdad? Y donde vaya él, ahí va a llevar su chaleco con todo el dispositivo. Pero voy a hablar ahorita del proyecto que se está llevando a cabo en la Universidad de California en San Francisco, en el cual están diseñando, son estudios todavía de experimentación, todavía no se han llevado a cabo en pacientes, y lo que están haciendo es hacer un riñón bioartificial, en el cual es un dispositivo que mide como entre 10 y 15 centímetros y que va a ser capaz de implantarlo, introducirlo en el paciente para que haga las funciones del riñón. Es un trabajo maravilloso en el cual emplean biotecnología, porque emplean células especializadas humanas y además equipos especializados para llevar a cabo, hacer un riñón en miniatura, bioartificial. Se llama bioartificial porque utiliza células propias de humanos, ¿verdad? Tubulares renales y equipos médicos, son equipos bioartificiales, y en eso se está trabajando. Ya están los prototipos. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en este proyecto para poder llevarlo a cabo, ¿no? Se están haciendo pruebas todavía, y eso es lo que se visualiza en el campo de la terapia de sustitución renal en estos pacientes nefrópatas, ¿no? Es algo que se visualiza a futuro. Me dice un paciente, una persona del auditorio, que en Manchester, en el hospital de Manchester, le trasplantaron un riñón de plástico a su familiar y que se encuentra muy bien. ¿Será de esos a los que usted se refiere que están en experimentación en California? Ajá. Pues no, porque esos no se están realizando todavía en humanos, ¿verdad? Son prototipos que todavía no se están utilizando en humanos. Lo único autorizado hasta el momento por la FDA en Estados Unidos es el riñón portable, el equipo de hemodiálisis portable. El de la mochila que se refiere. El de la mochila, exactamente. Pero sí, lo que les puedo comentar de que, por ejemplo, se están trabajando
un trabajo muy interesante de unos investigadores chinos. Eso es lo que están haciendo y es muy interesante. Toman células madres de la médula ósea de los pacientes en hemodiálisis, porque la duda era, a ver, un paciente que ya está en hemodiálisis y que ya tiene todos los efectos de las toxinas, ¿tendrá células madres potentes para poder diferenciarse y formar un órgano en embriones de ratones? Y la respuesta es sí. Es un trabajo del año pasado, del 2018. Pluripotenciales. Exactamente, y lo que hicieron compañeros que me acompañan, algo fascinante, inclusive pareciera de la ciencia ficción. ¿Qué es lo que hicieron? Tenían un paciente, varios pacientes que ya estaban en hemodiálisis, daño renal crónico, irreversible, tomaron células madres, ¿sí?, mesenquimatosas, que son las pluripotenciales. Trasplante autólogo. Exacto, pero lo llevaron a un embrión de rata. Ah, ok. Ahí, o sea, ¿qué fue lo que hicieron? Utilizar, ahora sí que el elemento estructural para que ahí empezaran a generar un riñoncito. Bueno, en actualidad ya han hecho este tipo de experimentos y sí son capaces de generar un órgano. Hasta ahorita ahí en eso se va. Las legislaciones obviamente allá en China lo permiten, pero eso es algo fascinante, ¿no? Esto sería, interpretándolo de otra manera, haciendo una analogía, sería algo parecido a los úteros que se rentan porque la señora no puede, entonces rentan un útero y la abuela, que muchas veces es la misma abuela la que tiene al nieto, ¿verdad? Y en este caso, bueno, están utilizando la infraestructura biológica humana para el desarrollo. En este caso, que usted refiere, el desarrollo del riñón se lleva al cabo también bajo las condiciones legales propias del país, dentro de un embrión, para de ahí trasplantárselo al adulto que está necesitando el riñón. ¿A eso se refiere? Sí, de hecho lo ponen como el marco teórico a futuro. Imagínense tener la capacidad de generar... y el embrión es de rata. De rata, okay, exactamente. Okay. Son genoembriones, no son embriones humanos, sino son de rata, pero utilizar esa infraestructura para que con mis células pluripotenciales se haya podido generar un órgano. Esas son células que tienen la capacidad de poder generar un órgano en un embrión que obviamente no sea humano, y en eso se está trabajando. Esos son los riñones de plástico que están poniendo ya en Estados Unidos, en Manchester. Ya me lo está mandando alguien del auditorio que nos está viendo ahorita, y es la misma persona que hacía mención. Dice, riñón artificial es un sistema que sustituye la función de los riñones en caso de insuficiencia renal aguda o crónica. Los riñones sanos eliminan de forma continua sustancias tóxicas, sales y otros elementos que son dañinos para el organismo. Y en este caso se utiliza este pequeño dispositivo que hace las funciones del riñón. Así es. Es nuevo, totalmente. Y tiene obviamente un crecimiento paralelo científicamente en el desarrollo de lo que hablaba usted de los embriones en China. Esto se está haciendo en los Estados Unidos. Así es, y va para allá, para la miniaturización de todos los dispositivos. La nanotecnología. La nanotecnología. Doctor, sí. Usted habló muy apropiadamente de las fuertes inversiones en Estados Unidos, en China, en investigaciones de salud, y me imagino que es cuesta menos dinero tener un país saludable que enfermo. Aquí nos falta mucha cultura, mucha información y sobre todo mucha prevención, y nos habla de legislación, y aquí pues como que no tenemos esas legislaciones. La salud viene pasando a tercer grado, cuarto grado aquí en México, o cuáles son los impedimentos que existen para que tengamos un México saludable. Y esto se lo comento porque cuando yo estudiaba la primaria y la secundaria, nos obligaban cada año a irnos a hacer un estudio de salud. Estudiaba en Altamirano y este centro de salud se encontraba ahí a un lado de la catedral,
y cada año nos llevaban, inclusive una compañera a temprana edad le detectaron que tenía ahí un soplo del corazón. Servicios escolares de salud. Servicios escolares de salud. Yo no veo que exista ese tipo de formas aquí en México. ¿A qué se debe? Sí, Solo como dato curioso, el encargado y que estuvo ahí muchísimos años fue el doctor David Malváez. Malváez, Sí. Malváez que desapareció. No, falleció. El centro falleció. Sí, el centro y falleció también ¿cómo dijo que se llamaba? El centro de servicios escolares de salud se llamaba. También falleció. Bueno, ese desapareció y el otro falleció. Perdón, doctor. sí, bueno, mi comentario va en el sentido de que México es de los países que desafortunadamente menos invierten de su Producto Interno Bruto en salud, ¿no? Entonces se ha visto que los países que han avanzado en sus sistemas de salud, ¿no? Y hay ejemplos muy, muy interesantes, por ejemplo, Chile es de los que tiene los sistemas de salud más fortalecidos de América Latina, pero obviamente invierten más en salud. Entonces es una de las limitantes que hace que los programas preventivos, pues desafortunadamente no logren su objetivo, ¿no? A veces, ya yéndonos a la parte operativa, hay centros de salud que no tienen ni a veces funcionando sus baumanómetros, no tienen ni siquiera reactivos para hacer las pruebas más básicas, como una biometría hemática, una química sanguínea. Entonces, yo creo que hay obviamente deficiencias desde el punto de vista de las políticas públicas que sean efectivas realmente, infraestructura ya, no digamos la política, sino en la parte operativa, que existan las condiciones, los elementos para llevar a cabo esas acciones preventivas. Y algo yo considero bien importante también, la disposición y la concientización precisamente del personal de salud. Justamente hace poco estuve en un evento de Congreso Estatal de Médicos de Primer Contacto, ahí di una plática precisamente, y yo creo que mi labor como nefrólogo, y quiero hacer aquí en mi estado, es precisamente concientizar, no solamente a la población general a través de programas, a lo cual agradezco enormemente, y esperemos que no sea el último, sí también concientizar al personal de salud, ¿sí? Para que se den una idea, México, resaltando lo bien que hacemos en México, reconozco la labor de un grupo de investigadores en Guadalajara. Para su conocimiento, México es líder a nivel de América Latina en estudios precisamente de concientización y de mejorar el papel del médico de primer contacto en enfermedad renal crónica. Somos líderes, somos como país, ¿verdad? Pero en particular al doctor Cueto Manzano, que fue mi maestro en el Instituto Nacional de la Nutrición, él está en Guadalajara y encabeza un grupo de investigadores que su labor, ¿qué es lo que ha sido? Primero, saber ¿qué tanto saben los médicos de primer contacto sobre cómo prevenir enfermedad renal crónica? Los capacitan y después evalúan el papel y cómo se va modificando las capacidades de los médicos para diagnosticar, tratar y prevenir la enfermedad renal crónica. Entonces, algo de lo que hay que resaltar, compañeros de la mesa, realmente en Guadalajara está un grupo de investigadores que viene trabajando desde hace como 10 años precisamente en concientizar, ahí ya no tanto a la población, sino a los médicos que atienden este gran número de pacientes, ¿sí? Entonces, yo creo que la causa de que las medidas preventivas no se lleven a cabo como tienen que ser, pues involucra infraestructura, personal de salud y también al paciente. Yo creo que en la medida en que cada uno de nosotros nos concienticemos que tenemos que trabajar en 4 cosas, independientemente de que seamos nefrópatas o no, 4 cosas, que serían mi peso ideal, ¿sí? Ejercicio, no fumar y una alimentación saludable. Con eso estaríamos avanzando enormemente, no solamente en prevenir enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Para darles una idea, entre el 60 y 70% de todas las personas en México tienen sobrepeso, obesidad. Quiere decir que solamente 3 de cada 10 están en peso ideal, ¿no? Pues prácticamente, y lo puedo decir, digo, escucho y monitoreo muchos medios de comunicación y Libre Opinión es un espacio, el único espacio en que se está abriendo y que hemos estado invitando a médicos, diferentes especialistas,
para precisamente nos orienten y nos digan cómo desarrollar una vida sana, porque no las tenemos ni en las escuelas. No tenemos estas pláticas ni en las escuelas, ni se nos permiten, y no hay un programa que se lleve en las escuelas, y nos preocupa, y aquí en Libre Opinión nos ocupa. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario, digo, a la par de este punto que estamos tocando. Realmente los felicito porque no solamente ha sido su servidor quien han invitado, obviamente he visto programas con otros compañeros médicos, pero para nuestro conocimiento, el hecho que estemos aquí sentados es estar cumpliendo con una estrategia de este foro global que se celebró hace 2 años, precisamente en la Ciudad de México. Se establecieron 12 acciones a nivel global para poder impactar poco a poco en disminuir la prevalencia de enfermedad renal crónica. Esto de parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Es de la, de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Okay. Sí, en el 2017, es decir, se reunieron los líderes de los sistemas de salud de toda América Latina, en el 2017 en la Ciudad de México, y establecieron las 12 pautas, acciones a hacer, y una de ellas dice claramente, la 4, ¿sí? por cierto. La 4%, ¿qué es lo que dice? Precisamente fomentar. Si me permite, la ¿sí? leo Claro. textualmente: educar al público y en particular a personas en riesgo mediante campañas específicas sobre la enfermedad renal crónica en el marco de las enfermedades no transmisibles. Entonces, para mí es de mucho orgullo el estar aquí con ustedes, compañeros, porque precisamente estamos colaborando precisamente y participando, ¿no?, activamente con lo que se ha sugerido en este foro latinoamericano para prevenir, para el abordaje de la enfermedad renal crónica en América Latina, ¿no? Y yo estoy seguro que no va a ser el único programa, porque hay otras enfermedades que igualmente impactan o pueden llevar a un paciente a enfermedad renal crónica, como cuál, litiasis renal. ¿Qué otro? Infecciones de vías urinarias, que dejo en la mesa para futuros programas. Claro, a mí me gustaría que no soslayáramos la importancia que tiene la ingesta de agua por encima de la de los refrescos, que verdaderamente es sorprendente que México ocupe el primer lugar en consumo de refrescos en el mundo. Y más que nada, que usted nos oriente, porque no podemos satanizarlos a todos por igual. Debe de haber algunos refrescos embotellados que sean menos malos que otros, y sí nos gustaría que nos diera usted un punto de vista general. Claro, miren, de hecho hace poquito tuve la oportunidad de hacer la revisión de la historia de la Coca-Cola, y es bastante interesante. En 1886 fue cuando se creó o se fabricó la primera Coca-Cola, 1886, ¿no? Ya para el 91 se creó la compañía, y para el 93 la patentaron. Es decir, llevamos más de 120 años con la Coca-Cola en el mundo, ¿no? Y algo interesante que me inquietó y que me puse a investigar, bueno, realmente, ¿qué contiene la Coca-Cola? Y aunque obviamente no sabemos a ciencia cierta todo, pero hay por lo menos 10, 12 componentes, 12 sustancias que componen la Coca-Cola, y entre ellos de lo más inquietante pues es el ácido fosfórico, ¿no? El ácido fosfórico, para su conocimiento, viene en el refresco de la Coca-Cola, y este es un ácido, ¿verdad?, que se emplea inclusive para limpiar algunos metales, para que vean el poder que tiene este ácido fosfórico, y que desafortunadamente lo contiene la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Y además, no solamente es la alta carga de sodio, el ácido fosfórico, la gran cantidad de glucosa. Para que se den una idea, la presentación de 600 mililitros, pues me da prácticamente el 200% de lo que yo necesito de calorías en todo el día, ¿sí? Una presentación de 600 mililitros me da el 200% de lo que yo necesitaría en todo el día de calorías. Ahora imagínense, si consumo más alimentos, pues esto se va altísimo, ¿no? Es uno de las razones por la alta obesidad en México. Exactamente, va muy de la mano, digo, eso explica mucho de lo que vemos,
por qué hay tanta sobrepeso, obesidad, diabetes en México, precisamente somos grandes, el mayor consumidor de Coca-Cola en el mundo, ¿no? ¿Y esto es directamente proporcional al daño renal? Bueno, ahora ¿Esta? la otra pregunta, bueno, el consumir, bueno, no solamente es la alta carga de sodio, de ácido fosfórico, de glucosa, y eso lleva a la mano a que el paciente pues empiece con sobrepeso, después obesidad, y después aparecen otros problemas, diabetes, hipertensión, daño renal, etcétera. Ahora, sobre el efecto de qué impacto tiene la Coca-Cola en particular sobre el contenido de minerales en la orina, es algo que investigué también. Y hay trabajos muy interesantes. Por ejemplo, en animales de experimentación se ha visto que aumenta la cantidad de oxalatos en orina. No hay ninguna duda que por lo menos en animales produce eso. En humanos, obviamente no hay estudios que se hayan hecho como tal. Por ahí algunos que se hicieron con otro tipo de bebidas, pero pareciera que aumenta el ingerir Coca-Cola, aumenta la excreción urinaria de oxalatos, ¿sí? Y además tiene cafeína también, ¿eh? Además es otro elemento, la cafeína, ¿no? Y esto no hay duda que pudiera fomentar la litiasis en las personas que consumen la Coca-Cola, ¿no? Entonces, en resumen, pues no hay motivo para andar consumiendo Coca-Cola, pero bueno, por cuestiones de mercadotecnia, a pesar de las recomendaciones, ya ve que inclusive se impusieron impuestos especiales a los refrescos de cola, pues el consumo sigue siendo alto, ¿no? Pero esos impuestos deberían de haber ido a prevenciones de campañas para la salud humana y no lo vemos que se aplique. Y sobre lo que estaba usted diciendo, doctor, sí es alarmante, porque a mí me lo han sugerido armeros, utilizan la Coca-Cola para limpiar el óxido de este metal, y si ese metal es tan fuerte y limpia el óxido, pues que también puede hacer a la salud del humano. Así es. El ácido fólico, ¿ácido qué? Fosfórico. Fosfórico. Sí, del que se acaban de robar una pipa hace unos días en el estado de Veracruz. Pero hay algunas, independientemente de lo que señalas de que sirve para quitar el óxido, hay como otras 10 o 15 aplicaciones de la Coca-Cola, todas de carácter industrial, por supuesto, y muy buenas, por cierto, ¿no? Si tú pones una moneda de cobre en un vaso con Coca-Cola, al cabo de 2 días tienes una moneda perfectamente brillante, es muy buena para limpiar los casos de cobre, las monedas antiguas, etcétera, sin mayor esfuerzo. Y este es algo muy importante que va de veras a dar una explicación muy didáctica del daño que produce la Coca-Cola. Si ponemos un vaso de Coca-Cola y tomamos uno de los dientes que alguno de nuestros hijos haya perdido por proceso natural de sustitución de los dientes temporales por los permanentes, y lo ponemos en un vaso con Coca-Cola y vamos en una semana a buscarlo, ya no va a estar. Y no fue precisamente el ratón el que se lo llevó, quedó disuelto por el ácido fosfórico. Así es. Es un ejemplo muy demostrativo del potencial, del poder que tiene. Del poder dañino que tiene para nuestro organismo y directamente nuestro riñón. Yo quisiera, si usted me lo permite, dentro de los cuadros importantes que nos hizo usted el favor de traernos, aquí hay uno que me llama mucho la atención y que tiene relación con lo que hablamos en un principio, y no me gustaría soslayarlo, que es cómo podemos disminuir la prevalencia de bajo peso al nacer y la prematurez. Y aquí habla de políticas públicas, sociedad civil, empresas, trabajadores, salud y academia. Y son 9 las políticas públicas que se deben implementar. La primera, la educación efectiva para disminuir embarazos en adolescentes. La segunda, adecuado control prenatal. La tercera, adecuada alimentación en embarazadas. La cuarta, evitar el alcoholismo y el tabaquismo en las mujeres. El quinto, el acceso universal a atención prenatal por personal calificado. El sexto, promover la lactancia materna. Séptimo, evitar una dieta
complementaria a edades tempranas, o sea, darles el pecho nada más como única dieta a los pequeños. La octava, detección temprana de enfermedades en mujeres en edad reproductiva, diabetes, hipertensión, etcétera. Y la novena y última, seguimiento nefrológico del niño con bajo peso al nacer o prematuro, de lo cual usted ya nos habló, pero creo había necesidad de ponerlas en contexto todas, y por eso consideré importante darle lectura. ¿Algo más que quieras agregar, Mauricio? No, nada más que preferiría, después de haber oído ya lo que nos dijo acerca de la Coca-Cola, creo que es menos dañino un cigarro de marihuana que tomarme un vaso de Coca-Cola. Algunas personas que han hecho estudios en relación con los refrescos embotellados hacen mención de que obviamente la Coca-Cola y los refrescos de cola en general tienen ya su catálogo muy aparte, ¿no? Ya hablamos de ellos, pero queda en otro amplio rango, ¿no? Y entonces ahí se maneja que hay algunos colorantes artificiales, sobre todo el rojo y el amarillo, que producen cáncer, que son cancerígenos. Entonces, bueno, no tienen el ácido fosfórico, no tienen la cafeína, pero tienen un colorante que es cancerígeno. Y entonces se deduce que los refrescos claros, no con esto quiero decir que se deba de tomar refresco, ¿no? Pero si no hay de otra más que tomar refresco, los refrescos claros, como los refrescos de limón, y no voy a decir marcas, pero aquel refresco que a la hora de que usted lo sirva en su vaso, pueda ver a través de él, como se ve en un vaso con agua, ese refresco le va a hacer daño, pero mucho menos daño que los otros. Así es, concuerdo totalmente con el comentario. Muy bien. Como el ejemplo adelante, que nos dio el doctor, en la orina para tomar agua, si es concentrada, es que estamos deshidratados. Correcto. Debemos ir tomando y ir midiéndole ahora sí el agua a los camotes. Sí. Pues sí, exactamente, aunque no veo dónde están los camotes, pero el agua sí. Muy bien, doctor Álvarez, ¿algo más que quiere usted agregar para no agotar todos los temas en este programa y poder tener programas subsecuentes que vayan mucho más especializados en temas que estoy seguro que tendrá usted mucho que decirnos y mucho que enseñarnos, y nuestro público va a tener también mucho que aprender como lo hemos hecho hoy? Sí, yo creo que me daría por bien servido, obviamente, cumpliendo mi función, como ya ven, es algo de las misiones que tengo yo, precisamente es platicar con el público y orientarlo de la manera más correcta. Entonces, me daría por bien servido el sensibilizarlos de que tenemos que, independientemente seamos niños, adultos o ancianos, promover un estilo de vida saludable. Yo creo que eso es bien importante y nunca es tarde para empezar a poder cumplir con esos 4 objetivos, que insisto, es un peso ideal. Obviamente el peso ideal se va a lograr en la medida en que yo haga ejercicio, ¿verdad? No fume y tengo una alimentación saludable, ¿no? Y ya por añadidura puede venir el control de mi peso, ¿verdad? Entonces, sí sensibilizarlos, independientemente seamos mujeres, hombres, niños, adultos o ancianos, tratar de promover esos buenos estilos de vida. Y por otro, sí, obviamente dejarlo que, y a la luz de los últimas investigaciones, que la prematurez y el bajo peso al nacer, pues es la madre de estas 2 situaciones de muchos problemas de lo que estamos viendo hoy. Entonces, de ahí la importancia de cómo poder disminuir el número de niños prematuros y de bajo peso al nacer. Y para finalizar, les traje un dato. Fíjense que hay un estudio del IMSS, que es del 2012, y el IMSS registró cuántos prematuros habían nacido en todas sus instituciones, ¿sí? Y la prematurez en el IMSS a nivel, en el Guerrero, anda alrededor del 6%, es decir, 6 de cada 100 niños, aquí en Guerrero, no en todo el país, en Guerrero, 6 de cada 100 niños que nacen prematuros, ¿sí? Esos niñitos prematuros son los que a futuro van a ser diabéticos, hipertensos, nefrópatas, si no se logran controlar lo que ya comentamos, ¿no?
lactancia, de promover la lactancia, evitar que ganen mucho peso rápidamente. Y el bajo peso al nacer en Guerrero anda alrededor, como lo mostró la encuesta en salud, alrededor quedó en más o menos entre el 7%. Entonces quiere decir que igual la prevalencia o la frecuencia de prematuro y de bajo peso al nacer, si sumamos las dos, andamos en el 14%. Son 1,460 niños que se traen a el IMSS diario en toda la República, y es un dato que acaba de dar el director del Seguro Social, que yo lo tengo, de 1,460 niños diarios que nacen en el Seguro Social en toda la República. Bueno, elevamos al 6%. Pero que nacen, o sea, que nacen nada más. Sí, no sí, que nacen con bajo peso ni nada, que nacen. No, que nacen. Ya, entiendo. O sea, él lo está diciendo que es el 6%. Sí, en Guerrero. En Guerrero, sí. Bueno, es más o menos a lo nivel que estoy diciendo. A nacional, nivel nacional ¿quién sabe? son 1,460 niños que traen diario en el IMSS en toda la que República. nacen en los hospitales. Seguramente un 14% de todos esos niños o son prematuros o son de bajo peso al nacer. Y la sensibilización para todo el público pues es que esos niños que a veces decimos, no, pues ese fue prematuro, de bajo peso al nacer, nació pequeñito, no pasa nada. Pero no. la sensibilización debe de ser, doctor, desde que ya se diagnostica el embarazo, me imagino, el procedimiento para que tengan un embarazo Lo acabo de leer. con éxito. Sí. Así es. De hecho, parte de las estrategias es precisamente un control prenatal adecuado. Inclusive, decir no más allá, México y Guerrero es de los estados con más embarazos en adolescentes. Entonces, ya vimos que el hecho de ser una madre adolescente, con ese hecho, es un factor de riesgo para que el bebé nazca o prematuro o de bajo peso al nacer. Entonces, como ven, las políticas que comentamos aquí, estrategias van desde educar a las adolescentes para evitar que se embaracen en unas edades tan tempranas, ¿no? Hay comunidades aquí en Guerrero que pues a los 13, 14 años pues ya están embarazadas, ¿no? Entonces, esos hijos de esas adolescentes pues tienen riesgo de tener bajo peso al nacer o prematuros, y de ahí para adelante lo que acabamos de ver, ¿no? Todo el panorama. Otro tema que tocar. En una ocasión, y esto es como anécdota ya para terminar, en una ocasión estando apoyando al que era secretario del Seguro Social, del Sindicato del Seguro Social, el doctor Alcocer, Arnulfo Alcocer, me invitó a que lo acompañara a un programa de servicio social en las comunidades de Guerrero, y fuimos a uno que está cerca de Zihuatanejo que se llama La Parota. Y me tocó ver a una niña, de haber tenido 13 años, con un embarazo casi a término. Y estaba yo sorprendido. Y entonces me acerqué a uno de los lugareños y les digo, caray, me sorprende ver a una niña tan joven y embarazada. Y me dice, es su segundo hijo. Es que aquí la mujer, aquí en la sierra, la mujer después de los 12 años es mujer vieja. Y con ese criterio, sí, ¿a dónde podemos llegar? Sí. Porque los usos y costumbres, que hay que respetarlos, por supuesto, pues hacen que situaciones como esa, que para nosotros los citadinos y las personas que tenemos otro tipo de visión del mundo, pues sea escandaloso, pero para ellos es de lo más normal. Así es. Bueno, son los retos que se tienen, ¿no? Para ir resolviendo. Algunos están bajo susceptibles de irlos modificando, y otros que va a ser muy difícil, pero bueno, nuestra labor es luchar para ir revirtiendo esta tendencia, ¿no? Efectivamente. Bien, pues a nombre de Mauricio García, yo le agradezco al doctor Eduardo Álvarez Sandoval su presencia, quien es obviamente nefrólogo, su presencia la tarde de hoy para aportar todo esto que realmente nos abrió muchas ventanas y también nos abrió muchas dudas que vamos a ir aclarando en otros programas. Pero yo le agradezco más a usted que nos permitió entrar a sus hogares, y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.